Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. 14:30, tiempo del centro, Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en este programa Cambiando de Tema. Soy Julio Jiménez. Como siempre, agradezco el favor de su compañía, pero sobre todo agradezco su participación en redes sociales. Recuerde, estamos en todas las redes sociales, 1+1 MX Oficial, o si lo prefiere, www.1más1.com.mx. Hoy en la mesa de Cambiando de Tema abordaremos temas coyunturales en el ámbito jurídico, político, económico, social. Analizaremos el recorrido, el trabajo de gobierno del gobernador del Estado de México, don Alfredo del Mazo, con el periodista, el líder de opinión, don Abiud Hernández Leiva, en este importante recorrido en varias entidades del Estado de México. Don Alfredo del Mazo está haciendo un recorrido, supervisando algunas obras y damos puntual seguimiento a las acciones de gobierno en esta entidad tan importante para nuestro país. Platicaremos de manera directa, muy interesante, un análisis jurídico con la prestigiada abogada penalista Diana Cristal González Obregón sobre esta audiencia, esta comparecencia de este miércoles 3 de noviembre, en donde Emilio N. tiene que presentarse al reclusorio norte, en esta audiencia en donde nuevamente pide una prórroga por 30 días para aportar elementos, indicios o pruebas respecto del acuerdo que tuvo para ser beneficiario de este criterio de oportunidad en su calidad o en su modalidad de testigo colaborador. Platicaremos precisamente un tema como muy coyuntural con el doctor Pedro Luna Merlos, los riesgos. Se ha incrementado lamentablemente el número de casos de cáncer en diversas modalidades. Entre ellos el cáncer infantil se ha incrementado en los últimos años y ya empiezan las alarmas, pues obviamente que empiezan a detonarse desde los hábitos alimenticios. Platicaremos con el experto en temas de salud, don Pedro Luna Merlos. Analizaremos un tema coyuntural, un tema que sin lugar a dudas genera interés y genera especulación. Pues tal parece que el INE, el Instituto Nacional Electoral, lo van a ubicar en el lugar de los acusados, concretamente a su presidente. Platicaremos con el experto en temas político-electorales, el licenciado Luis Miguel Carriedo, sobre este tema coyuntural. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos. Iniciamos. Cambiando de Tema con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí a través del diario 1+1 Nacional. Porque la información es poder. Usted tiene una cita de lunes a viernes para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Con una batería de grandes analistas e invitados de alto nivel, porque en 1+1 sumamos puntos de vista. De lunes a viernes, 14:30 horas centro, a través del diario 1+1, crítico y veraz. Tenemos ya de manera paralela, tenemos a don Luis Miguel Carriedo, a este experto en temas político-electorales, en donde, este tema de carácter electoral, en donde se ha puesto en el banquillo de los acusados el Instituto Nacional Electoral, tal parece que viene una política pública de persecución, debate y una estrategia para debilitar a este organismo constitucional autónomo que es el Instituto Nacional Electoral. Tenemos vía Zoom al licenciado Luis Miguel Carriedo. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte y al auditorio.
Gracias, Luis. ¿Qué está pasando en el Instituto Nacional Electoral? La comparecencia de su titular y también pues una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde está imponiendo una obligación pues de llegar con una servietita firmada y decir pues ya voté por la revocación de mandato. Bueno, esto es preocupante, Luis Miguel. ¿Qué está pasando de entrada con el tema del Instituto Nacional Electoral? Sí, bueno, son dos temas interesantes los que ponen sobre la mesa, Julio. Digamos, el Instituto Nacional Electoral cada año, como todos los órganos autónomos y como las dependencias también federales o públicas, tiene que presentar el presupuesto que calcula va a requerir para el año que sigue, para 2022. Este presupuesto pues es muy alto, pero bueno, tiene una justificación. El INE justifica técnicamente los recursos y año con año hay siempre pleito por el tema de si se bajan o no esos recursos y generalmente se disminuyen. Bueno, ahora para el 5 de noviembre, es decir, estamos a 2 días, se convoca a Lorenzo Córdoba al Pleno de Diputados para que explique ese presupuesto que está pidiendo. Y el presupuesto tiene, digamos, dos elementos. Son cerca de 13,000 millones de pesos, hay que decirlo, el presupuesto base que el INE está pidiendo, pero adicionalmente le coloca otros casi 6,000 millones solamente por el tema de la revocación de mandato, que ahí le calcula el INE unos 3,800 millones de pesos, y adicionalmente pide unos 1,900 millones en caso de que haya una consulta popular, porque ya tuvo el ejercicio de consulta popular, pero no tenía el presupuesto para llevarla a cabo, y bueno, ahí el INE pidió mayor presupuesto, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda le negó ese presupuesto adicional, y la Corte dijo, tendrías que haberlo pedido antelación, lo tendrías que haber previsto, y entonces el INE finalmente dijo que se encontró y logró hacer la revocación de mandato con muchas menos casillas de las que debía de haber instalado, con poca difusión, pero fue la revocación que tuvimos hace unos semanas ya. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que poner la atención aquí? Bueno, la Cámara de Diputados es quien decide el presupuesto. Claro. El INE propone, la Cámara dispone. Es un buen ejercicio, es un ejercicio, digámoslo así, saludable en una democracia, pues que vaya Lorenzo Córdoba en este caso y explique a preguntas civilizadas de los diputados, de las y los diputados, oye, pues ¿por qué quieres tanto dinero? ¿Esto en qué te lo vas a gastar? Y sí hay, yo creo que aquí siempre hay dos caras de la moneda, sí hay una crítica válida respecto a que es posible generar mayor austeridad en este tipo de presupuestos, sin caer en la lógica de que no cuestan las elecciones o no cuestan los procesos, en este caso revocación de mandato. Bueno, si así es el ejercicio, si es ven para acá para que nos expliques, y entonces digamos, no, pues sí tienes razón, sí te lo damos porque lo justificaste bien, o sabes que esto la verdad está muy excedido, le vamos a bajar. Bueno, sería un ejercicio ideal, pero pues la realidad política es que traen un pleito ya de añejo el gobierno, Morena y el instituto, bueno, un grupo del instituto, el presidente, y entonces sería muy lamentable que este ejercicio fuera un show y, como tú señalas, una suerte de, pues ven al banquillo de los acusados para políticamente darle una tunda, para hacerle ahí ponerle pancartas, decirle que gasta mucho dinero, tratar de ridiculizar al presidente del instituto. Pues ahí sí yo creo que sería una situación muy lamentable que espero no ocurra, pero hay algunos antecedentes. Tuvimos en el INE pues este debate cuando en alguna discusión donde estaba el diputado Fernández Noroña y le obligaban a ponerse el cubreboca, como no se lo puso, se fueron, varios pleitos con representaciones de Morena. Entonces, bueno, yo creo que ahora pues se la van a querer cobrar y pues quisiera yo pensar que va a ser un ejercicio muy civilizado, ojalá, pero pues creo que también hay cierto riesgo de que se convierta en una suerte de espectáculo político en donde le van a reprochar que es muy caro y de todas maneras le van a acabar reduciendo una parte importante del presupuesto. Y debo decir, en resumen, es normal que se den estos ejercicios, es hasta saludable que vaya el titular de un órgano autónomo a explicar por qué quiere tanto dinero, por si es mucho dinero, que explique, por ejemplo, pues cómo le hizo en el tema de la consulta popular para
sumar ahorros de casi 1,000 millones de pesos. Entonces sí hay manera de tener ahorros, sí hay manera de bajar el presupuesto, pero bueno, que la Cámara lo discute en términos técnicos y no en términos de espectáculo político. Si es está sobregirado un cálculo presupuestal, pues que le digan aquí está sobregirado. Técnicamente tiene asesores la Cámara, tiene asesores el INE, que discutan eso y pues transparentemente. Si esto acaba solamente en un espectáculo para darle una tunda al presidente porque se las debe o creen que se las debe políticamente, será una corta visión y muy lamentable y reprobable. Y sí creo que es un error golpear a la institución. Una cosa es tener diferencias con algunos consejeros, expresar con toda legitimidad, oye, sé más austero y demás, pero otra cosa es torpedear una institución, pues es que es el árbitro y a todos les conviene, unos y otros, pues que el árbitro esté fortalecido, que tenga los recursos justos para llevar, si quieren revocación de mandato, la revocación se lleva a cabo, pues obviamente el INE mismo va a decir, bueno, pues no instalo muchas casillas o instalo menos si no le dan el presupuesto. Está pidiendo casi 4,000 millones, si no se lo dan, pues va a decir, pues no hay para casillas, no, y entonces va a ser una revocación con muy poca participación, y entonces se van a molestar quienes hagan el gran esfuerzo de convocar a este ejercicio y resulta que nada más va a ser gastar el dinero sin que tenga la difusión que requiere una gran difusión si se lleva a cabo y requiere la instalación de casillas y eso, imprimir las papeletas, vigilarla, darle seriedad al ejercicio y a los gastos operativos que el INE el año que entra pues tiene una participación también en 6 elecciones que llevan a cabo también los órganos electorales locales, pero el INE tiene responsabilidades y ojo, son 6 gubernaturas las que en 2022 se juegan. Entonces yo diría, siempre hay 2 caras de la moneda, es mucho dinero, 13,000 millones, sin contar el dinero de los partidos, solo de lo que está pidiendo el INE, es mucho dinero lo que se está pidiendo para revocación y para consulta. Bueno, sí, pero hay una base técnica, que se discute esa base técnica, ojalá, y que bajen lo razonable y que no se convierta esto en una piñata, que Lorenzo Córdoba es una piñata en donde nada más lo estén torpedeando en la Cámara, porque pues bueno, pues para efectos como un máscara contra cabellera, una lógica así, pues no es serio en un debate de esta naturaleza, pues va a generar morbo y ver la comparecencia, a ver qué se dicen, a ver cómo se pelean, pero eso no le ayuda al país. Ojalá que haya madurez de las partes. Y pues ya Lorenzo Córdoba dijo que sí va, bueno, pues que lo dejen explicar y que le exijan, que le critiquen, que le digan esto es mucho por esto, pero en una lógica de construcción, no nada más de porrismo legislativo. Ojalá que así ocurra en ese primer caso. Y en el otro que señalas, pues está una vinculación directa. La revocación de mandato tuvo un momento importante este 1 de noviembre. El Tribunal Electoral había una polémica sobre las firmas. Efectivamente, el INE ya tiene experiencia en esto de verificar firmas para detonar, por ejemplo, candidaturas independientes. ¿Qué dice la experiencia? Que si se hace con una aplicación electrónica, es fácil o más fácil detectar trampas cuando están duplicadas las firmas, cuando son falsas, cuando se presenta en vez del original de una credencial de elector una fotocopia, una serie de elementos que en la experiencia de las candidaturas independientes demostró que sí hay trampas y que sí se falsifican firmas. Y es un tema de todos los colores y de quien está interesado en pues cumplir con ese requisito, porque hay operadores políticos que recaban firmas y muchas personas que de manera honesta van y firman porque están convencidos en este caso, de la revocación o de una consulta popular o de una candidatura independiente. Pero para detectar cuántos sí y cuántos no, pues es más fácil el procedimiento electrónico. Claro. Y el INE tenía un modelo en donde permitía firmas en zonas rurales donde no hay internet y esto, y físicas y firmas electrónicas, con un dispositivo electrónico, una aplicación que le hace mucho más fácil detectar las trampas. ¿Qué dice el tribunal? No, tienes que aceptar tanto unas como otras en todos lados. Esto no significa que el INE puede decir, pues ya entréguenme un papel firmado, pero va a ser más difícil detectar la trampa porque pues van a llegar con las firmas y pues no van a estar revisando ahí si la firma es falsificada. No, te voy a dar un caso muy rápido. Claro. En alguna de las candidaturas, en las candidaturas independientes se detectaron cientos de miles de firmas falsas de muertos,
fotocopias y de todos, Margarita Zavala, Armando Ríos Peter, el Bronco, presentaron firmas falsas por mucho acorde a lo que hizo la autoridad electoral. Entonces sí es este fenómeno. Todos los partidos políticos, incluido Morena, el PRI, el PAN, todos cuando hacen sus renovaciones de padrones o esto, tienen, o los partidos que quieren ser nuevo partido, tienen problemas de muertos, de duplicados, de personas que dicen que nunca firmaron para ser militantes. Entonces, el fenómeno de la falsificación y la trampa siempre ha estado. Lo electrónico hubiese facilitado, acorde a las experiencias, detectarlo. Ahora el INE va a tener que redoblar. Yo decía un ejemplo. Presentaron firmas para una candidata independiente en el estado de Puebla hace algunos años. Sí. Firmas físicas. Y estaban rellenas las firmas y era una falsificación de la firma del secretario ejecutivo del INE. ¿Por qué? Pues porque las personas que falsificaron volteaban la credencial y como viene esa firmada por el secretario ejecutivo y luego por la persona titular de la credencial, pues vieron una firma y copiaron la firma del secretario. Y así fue como se detectó que pues era una cantidad enorme de firmas falsas, pero que estaban documentadas. Entonces lo que quiero decir es, se le va a complicar al INE, pero es posible que haga la revisión. Es más difícil, pero sí se puede hacer la revisión de firmas en papel o en la aplicación electrónica. Pues bueno, lo que hizo el tribunal, ya es una decisión definitiva, se tiene que acatar y en dado caso el INE lo que tendrá que hacer es buscar mecanismos para garantizar que las firmas se verifiquen de la mejor manera posible. Siempre se dificulta un poco más, pero bueno, pues fue una decisión del tribunal en este caso y el INE tendrá que hacer lo necesario para verificar que las firmas sean las conducentes. Son casi 3 millones, 2.7 millones de firmas. Vamos a ver, ese periodo de recolección va a terminar en diciembre y vamos a tener un debate de cuántas fueron falsas, cuántas no falsas. Yo creo que es muchas firmas, poco tiempo para recabarlas, pero no, viendo lo que ocurrió en la consulta popular, viendo lo que ha ocurrido y la capacidad de movilización de Morena, yo creo que difícil, les van a cachar muchas firmas, algunas falsas, otras repetidas, lo que es normal, algunas con dolo y otras sin dolo. Bueno, veamos qué proporción es y si esas se les borran generalmente, pues si alcanza, le das el valor a las firmas buenas. Se le va a complicar al INE, pero no es imposible verificar y sí tiene obligación, aunque sean físicas, de verificar, no dar por bueno lo que sea, aunque venga en una servilleta de papel, no debe darlo por bueno, porque aquí pues sí es importante cumplir el requisito constitucional y legal. Va a ser más difícil, pero tiene que hacerlo, mi estimado Julio. Claro que sí. Bueno, pues ya nos has aclarado, Luis Miguel, este tema que había generado incertidumbre, que había generado confusión. Y claro, pues la revocación de mandato, pues tenemos en la Corte la acción de inconstitucionalidad, tenemos el debate legislativo, tenemos el conflicto institucional y tenemos el debate económico. Bueno, esto ha captado la atención de la opinión pública, de los medios de comunicación y claro, de la ciudadanía que no saben pues qué va a pasar el próximo 27 de marzo, si sí se lleva a cabo este ejercicio de democracia participativa. Estamos, corrígeme Luis Miguel, ya de acuerdo con la reforma al 35 constitucional, estamos ya en la temporada de convocatoria para este 3% del padrón nacional electoral, ya estarían convocando a estas firmas para cumplir con este 3% y con los 17 estados de la República Mexicana con su respectivo 3% de su padrón nacional electoral y estatal, obviamente, ¿verdad? Sí, digamos, estamos en el periodo de recolección de firmas, en donde las personas, el INE les pidió que se registraran, porque no pueden hacerlo servidores públicos o funcionarios públicos. Entonces, el INE pidió que se registraran quienes querían promover esto, se registraron y ahora van a tener hasta el 15 de diciembre para hacer la recolección de firmas. La convocatoria formal, es decir, la convocatoria para decir si va a haber consulta popular, bueno, hay un procedimiento, el INE tiene que revisar esas firmas, si detecta que no alcanzan o le tiene que dar audiencia a las personas que las recabaron para decir, oye, yo digo que están falsas o están duplicadas estas y que los otros se puedan defender. Y una vez que termine eso, estamos hablando que en el mes de enero se estará emitiendo la convocatoria para que en marzo se lleve a cabo el ejercicio de revocación de mandato, pero está condicionado a que se cumplan los 2.7, casi 2.8 millones de firmas, y como tú bien lo señalas, que ese es el 3%,
del total de votantes que hay en el país, el 3% en el país tiene que decir quiero revocación para que proceda o Muy más. Eso nos lo va a decir el INE si se cumplió. O sea, primero, el 15 de diciembre, pues seguramente vamos a tener cifras preliminares. Pues sí. Llegó 4 millones de firmas, 5 millones, 3 millones. Bueno, pero hay que verificar que sean ciertas. Por eso es importante este tema que resolvió el tribunal. Se va a dificultar y en enero estaría la convocatoria para que en marzo se llevara a cabo. Es decir, ahorita estamos en la etapa de recabar las firmas, recolectar las firmas, y en enero estaríamos teniendo ya la convocatoria en caso de que el INE determine que las firmas efectivamente fueron suficientes para que el procedimiento siga avanzando. Yo creo que sí la van a lograr, va a haber un debate de cuántas fueron falsas o no. Sería un súper fracaso, digamos, para la promoción de la revocación que no alcanzaran las firmas, aunque es muy poco tiempo y como tú bien lo señalas, no basta con que sea el 3% total, sino tiene que haber una dispersión que garantice que al menos 17 entidades también aportan 3% de estas nominales de su total de votantes. Es decir, no pueden ser todas las firmas de la Ciudad de México, todas las firmas de Michoacán, no, tienen que ser 3% en total de todo el país, pero en ese conjunto debe haber al menos, los estados deben tener el 3%, 17 de las 32 entidades. Entonces, está interesante. En enero sabremos si procede o no la revocación de mandato. Al 15 de diciembre termina la etapa de recolección de firmas y ya el INE revisará físicas y electrónicas. Pues estaremos, cómo quedar. Estaremos dándole puntual seguimiento a este polémico tema, a este ejercicio inédito de revocación de mandato, pues prácticamente a la mitad del sexenio del licenciado López Obrador, pues siempre con la opinión, la voz autorizada de expertos como el licenciado Luis Miguel Carriedo, a quien le agradecemos que siempre nos haga favor tomarnos este enlace y nos explique, nos comparta su análisis, su opinión y su comentario. Luis Miguel, qué gusto como siempre saludarte y agradecerte tu valiosa colaboración. Te deseo una excelente tarde. Excelente tarde para ustedes, un placer estar aquí con los amigos. Muchas gracias. Y bueno, pues efectivamente comentábamos estos temas coyunturales. Permítame, ¿se acuerda que tenemos este enlace con el prestigiado periodista Abiud Hernández Leiva? Se encontraba en un trayecto pues en carretera y no queremos poner en riesgo la vida de nuestro compañero y amigo don Abiud Hernández Leiva, no queremos que ponga en riesgo su vida ni la de los demás. Preferimos mejor compartirle la nota que nos está enviando vía electrónica y si pudiéramos ilustrar esta información, vale la pena hablar, porque bueno, hablar de las actividades del gobierno del Estado de México siempre es fundamental, es un tema coyuntural, es un tema importante porque es el tema de la vacunación y bueno, hablar de la vacunación es un tema prioritario, es un tema muy importante. La vacunación en el Estado de México inicia efectivamente contra la influenza en este proceso 2021-2022 y bueno, ya como le comentaba yo, se pone en marcha este programa formalmente y atendiendo en algunas entidades, algunos municipios en donde había rezagados, obviamente es importante aclarar que se está cumpliendo con el programa de vacunación universal de acuerdo a las edades. Estamos ahorita en este proceso de vacunación a menores de edad, pero recuerden que había gente que había quedado rezagada por diversas razones, no se habían vacunado, no se habían aplicado ni la primera, ni en algunos casos ni la segunda. Sin embargo, el gobierno del Estado de México pone en marcha este programa, esta campaña con la finalidad de proteger la salud de los mexiquenses durante esta época invernal. Y bueno, pues es importante recordar, la influenza estacional, la influenza que bueno, es otra enfermedad que también viene a generar problemas de salud que bueno, podría bien agravar el tema del COVID, la influenza estacional que ya es un programa que está aplicándose en el Estado de México y que hoy da el banderazo el gobernador Alfredo del Mazo y subraya claro el secretario de Salud del Estado de México que esta vacuna es de primer nivel por su calidad, por su cualidad y sobre todo por su oportunidad en la temporada de influenza, ya que han iniciado las temporadas de invierno y bueno, afirma que brindará mayor protección a las personas cuya salud es más vulnerable, adultos mayores, personas que sufren algún padecimiento crónico degenerativo, mujeres embarazadas, menores de edad y otros sectores en situación de calle. Obviamente están recibiendo habitantes en este momento del municipio El Oro la rehabilitación del centro de salud del municipio como parte del
el proyecto de modernización de espacios destinados a la salud y a la atención médica y hospitalaria en toda la entidad, donde se atiende a mayor parte de los padecimientos a todos los sectores de la población. El Oro, recordemos que El Oro es un municipio del Estado de México con gran historia, trascendencia, ser considerado incluso una entidad mágica. Ha sido declarado patrimonio histórico también este importante municipio. Es un lugar que tiene una gran trayectoria histórica, y hoy ya inicia esta campaña de vacunación contra la influenza 2021-2022, y reitero, dirigida a toda la población de la entidad y particularmente a menores de edad, menores de 6 meses, a partir de menores de 6 meses hasta los 5 años, personas de la tercera edad, embarazadas y todos los sectores que obviamente hablamos de grupos vulnerables. Y bueno, obviamente el inicio de esta campaña apoya a la población de escasos recursos, y bueno, obviamente esto es, aclaro, la vacuna contra la influenza, y la influenza que es estacional. Recordemos que va dirigido a personas que sufren alguna comorbilidad o padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa o se encuentran incluso en situación de calle, además de los adultos mayores a partir de los 60 años, mujeres embarazadas, personas que sufren VIH-Sida, y sobre todo el tema de los mexiquenses que van a recibir esta vacuna contra la influenza aquí en el municipio del Oro. Es importante informarles que es una vacuna segura, que es una vacuna que viene a complementar este programa de vacunación universal en el Estado de México, el pueblo mágico del norte del Estado de México, el Oro, que bueno, pues obviamente donde se dieron cita importantes funcionarios del Instituto de Servicios de Seguridad de empleados del Estado de México y los órganos de operación administrativa desconcentrada regional del Estado de México Poniente, del Instituto Mexicano del Seguro Social y personal del sector salud mexiquense, que evidentemente fortalecen este programa, este banderazo que da obviamente este programa de vacunación, que reitero, tiene entre el 65 y el 84% de eficacia contra dicha enfermedad, la influenza estacional. Y bueno, pues también en temas de salud, tenemos ya en la línea telefónica a un experto en temas de cáncer, a un reconocido médico oncólogo, y sí, estoy hablando de nuestro amigo el doctor Pedro Luna Merlos, que amablemente nos toma este enlace telefónico esta tarde de 3 de noviembre. El doctor Pedro Luna, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Julio? Muy buena tarde. Pues veo que preocupante el tema del cáncer infantil, las cifras, los reportes internacionales, pues son verdaderamente preocupantes. Estaba viendo cifras alarmantes que a nivel mundial más de 400,000 niños, casos nuevos diagnosticados con cáncer infantil, y que bueno, en la región de las Américas más de 30,000 nuevos casos, y en la zona de los países de América del Centro, países del Caribe, más de 20,000 casos nuevos de cáncer infantil. ¿Qué está pasando? ¿El cáncer infantil está avanzando a pasos agigantados o estamos perdiendo esta batalla de prevención, esta batalla de atención oportuna del cáncer infantil? ¿Qué está pasando, doctor? Pues mira, uno de los motivos por los cuales la detección actual del cáncer se está identificando en mucho mayor población es porque finalmente se han hecho campañas y hay más oportunidad para poderlo hacer. Okay. Eso por un lado. Sí. Por otro, finalmente la gente no deja de estarse enfermando. Quizá ahorita la cifra es alarmante porque se han hecho muchos cambios en el estilo de vida, muchos cambios en las condiciones sociales, y también la industrialización de la vida. Sí. Ha hecho que tengamos muchos más factores de riesgo asociados hacia cáncer. Uh-huh. Pero ahora, con los niños, esto es algo bastante preocupante porque finalmente se supone que cuando una persona sana se enferma y está en desarrollo, la infraestructura gubernamental es la que invierte en esa persona para que sea una persona que produzca en el futuro. Claro. Entonces, si esto no se concreta y estamos limitados en la detección y limitados en el tratamiento, pues no podemos generarle a la sociedad un beneficio. Y esto pues ahorita, como se identifica ya visto, la gente que está padeciendo cáncer cada vez es más. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra población está cambiando. Ahora, en los niños, pues
lo que te menciono, cada vez hay mucho más factores que están asociados hacia la generación de cáncer que pues se está trabajando en investigar, pero sí los sistemas de salud están armados para poder atender a toda esta población. Claro. Pues un tema que es muy sensible, muy delicado, porque estoy viendo en redes sociales, la gente está reaccionando, está la gente muy alarmada, porque incluso en la Ciudad de México y en el Estado de México están pues diagnosticándose nuevos casos de cáncer, y ya no solo de niños, doctor, también vemos ya hombres y mujeres, adultos mayores, que están siendo diagnosticados por diversas modalidades de cáncer, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer que además pues no son diagnosticados a tiempo, por a veces, no sé, ignorancia, por irresponsabilidad, por no atenderse oportunamente los mexicanos, a veces por cuestiones hasta religiosas, no acuden de manera oportuna y temprana a hacerse un diagnóstico preventivo. No sé, corrígeme, doctor, las mujeres deben hacerse, ¿a partir de qué edad hacerse algún monitoreo, algún check-up, algún tratamiento, algún examen preventivo para identificar y atender preventivamente cualquier tema de cáncer, no sé, cervicouterino, cáncer de mama, cualquiera de estos? ¿A partir de qué edad, doctor? Pues mira, en general, si estamos hablando por decir de cáncer cervicouterino, es a partir de que tienen vida sexual activa. Okay. Se tienen que empezar a hacer los estudios básicos como el Papa Nicolau. Muy bien. Ahora, en otros cánceres se hacen otro tipo de gestiones. Obviamente tenemos el de mama, que es desde que ya lo comentamos en veces previas, cuando la Sociedad Mexicana, una guía que se llama de Colima, mencionan que es a partir de los 18, pero la realidad es que las mujeres deben de palparse desde que tienen conocimiento de su cambio físico, de empezar la adolescencia, para conocerse. Muy bien. Y lo segundo, a las personas que tienen por lo general 40 años es el punto como de quiebre para poderse hacer todos los estudios pertinentes y estarse identificando actividad tumoral o neoplásica, ya sea próstata, mama, colon, etcétera. Y mucho más si se tienen identificados factores de riesgo familiares, se tiene que identificar y tratar desde antes. Ok. A ver, doctor, me están cuestionando en redes sociales, estamos platicando con el prestigiado médico oncólogo, don Pedro Luna Merlos, me están cuestionando en redes sociales, los caballeros, ¿a partir de qué edad tendrían que hacerse y qué tipo de estudio tendrían que hacerse para prevenir de manera oportuna el cáncer de próstata, doctor? ¿A partir de qué edad y bajo qué condiciones? Mira, en el cáncer de próstata se sugiere exactamente a partir de los 45 años y se tiene que hacer mediante un estudio de sangre y mediante la palpación clínica. Entonces, ahí es donde las cuestiones médicas los pacientes tienen que estar acudiendo con un médico, porque finalmente tiene que hacerse una correlación entre las dos partes, lo que te marca el laboratorio y lo que te marca la clínica. Y después de que tienes identificada alguna sospecha por clínica, ya solicitas los estudios. Caray, pues sí, entonces valga la aclaración, no es suficiente con un examen sanguíneo, que el famoso antígeno prostático no es suficiente, doctor. Hay que hacerse de manera, al mismo tiempo, de manera coordinada, un examen del tacto para tener certeza sobre el incremento en el tamaño de la próstata. ¿Es correcto esto? Así es. Caray, entonces, bueno, personas de 70 años en adelante, pues ya tendrían que estarse haciendo ¿qué? ¿Cada año, cada 6 meses? ¿O qué tendrían que hacer, en este caso, los hombres, el sexo masculino, para prevenir un posible cáncer de próstata, doctor? Pues al menos una revisión de forma anual. De hecho, se sugiere que deben de llevar una consulta anual con gente experimentada que obviamente haya revisado previamente esta cuestión, ya sea un urólogo oncólogo, o un oncólogo, ya sea en cualquiera de sus ramas, ¿no? Para poder saber que alguien experto que pueda detectar o está acostumbrado a detectar estas lesiones lo puede identificar.
Doctor, me están cuestionando en redes sociales y bueno, es una pregunta que si una mujer tiene virus del papiloma humano, este virus es contagioso, pero pues no tiene ningún tipo de síntoma, es asintomático. ¿Esto es correcto? Un hombre puede estar contagiado y puede ser pues un factor de contagio incluso con varias parejas sexuales y esto llevar o desencadenar un posible cáncer cérvico-uterino, incluso un cáncer de pene. ¿Esto es correcto, doctor? Así es, de hecho sí existe la relación, lamentablemente es que en el hombre clínicamente no se expresa, pero muchos hombres son portadores del virus de papiloma. Entonces, en esta cuestión, las mujeres son las que mayormente en las cuales se identifica principalmente, pero en esto no quiere decir que el hombre no transmita o no se pueda enfermar de cáncer de pene. Caray. Lo que pasa es que anatómicamente el pene tiene una conformación anatómica la cual no permite que la uretra esté en contacto netamente. Por eso no se manifiesta tanto en el hombre. Pero eso no quiere decir que no se genere, al contrario, pueden tenerlo y también existe la presentación, no como cáncer, sino como condiloma, donde se aparecen las pequeñas verrugas y estas también transmiten BPH. Son diferentes los genotipos del virus de papiloma, pero también se presentan clínicamente y se tienen que atender. Por eso ahora los esquemas de vacunación, a pesar de que inicialmente fueron destinados para las niñas, se sugiere también vacunar a los hombres para el virus de papiloma. Claro, definitivamente esto es algo que vale la pena informarle a nuestro amable auditorio, porque bueno, son temas muy importantes para la salud preventiva, que estará de acuerdo conmigo, doctor, siempre será más barato y será más fácil atender de manera preventiva un caso de cáncer, un diagnóstico oportuno, siempre es más fácil atenderlo y salvar la vida. Claro. Solo suponiendo, la vacuna para el virus de papiloma debe de costar como unos 4,500 pesos. Sí, señor. No se compara eso con el tratamiento de un cáncer que va a más de millones de pesos. Caray, no, pues la vacuna será la opción, pero sobre todo la protección y tener relaciones sexuales bajo este principio de responsabilidad, de protección y sobre todo pues que haya todos los mecanismos para evitar un contagio en una enfermedad de transmisión sexual. Creo que es lo más oportuno, lo más correcto. Doctor, siempre es un gusto platicar contigo, agradecido siempre por tu análisis, por tu comentario, por tu recomendación que nos haces. ¿Dónde podemos seguir tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar, doctor? Hola, mira, estoy en el Facebook, me pueden encontrar como Peter Moon, tal cual, mi nombre en inglés. Muy bien. O si gustan pueden agendar cualquier cita en Médica Sur, con todo gusto. Muchas gracias. Pues ya escuchó usted al prestigiado médico oncólogo don Pedro Luna Merlos, aquí en Cambiando de Tema, a quien le agradecemos como siempre que nos haga favor de tomarnos esta llamada telefónica y explicarnos, aclararnos estas dudas. Pedro, te deseamos una excelente tarde, cuídate mucho. Muchas gracias, Julio, cuídate mucho. Gracias, muy amable. Don Pedro Luna Merlos, prestigiado médico oncólogo, aquí en Uno más Uno. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar sobre este polémico tema que, bueno, ya en redes sociales ya ha estallado, ha generado debate, ha generado incertidumbre, desconocimiento. Mucha gente no estaba enterado de este tema de Emilio Lozoya. Estamos viendo en Uno más Uno MX oficial y estoy checando también la página de www.unomasuno.com.mx. La gente no estaba enterada de esta situación, ¿eh? Hay que aclararle que hoy compareció al reclusorio Emilio N. Sí, este personaje que generó revuelo hace 2 semanas por irse a cenar a un restaurante de lujo, y recordemos que él es un delincuente confeso, un delincuente que incluso se dio a la fuga a España y que lo tuvieron que extraditar y que hace más de 1 año llegó a México en condición de extraditado y tuvo que haber sido detenido y ser sometido a una prisión preventiva oficiosa, y sin embargo fue beneficiario de un acuerdo, pues no sé si llamarle de oportunidad o de impunidad, pero qué mejor escuchar el análisis en la voz de una experta, de una reconocida abogada penalista, de una mujer, de una mexicana valiente, de una profesional del derecho. Y sí, estoy hablando de la doctora Diana Cristal González Obregón, que amablemente nos ha tomado este enlace telefónico. Doctora, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Mi querido amigo y el mejor protagonista en medios de comunicación y gran líder, Julio Ramírez, un placer poder escucharte y poder compartir con tu auditorio. Muchas gracias, mi querido amigo. Mi admiración y respeto a tu loable labor. Gracias, doctora. Oye, el auditorio, la ciudadanía, la opinión pública están en la incertidumbre total. Emilio N. vuelve a solicitar una nueva prórroga hasta por 30 días para entregar las pruebas que prometió hace más de año y medio. ¿Qué está pasando en este escenario, procesalmente hablando? ¿Qué no debería estar ya el señor descansando en un escenario de prisión preventiva? Claro que sí. Fíjate que yo ahí le doy la razón a la Fiscalía, porque la Fiscalía, entiendo, porque conocemos todos a través de los medios con acceso a terceros y de manera pública, e incluso se opuso que le dieran estos 30 días, si no me equivoco, un plazo mayor, para no errar en el número, porque finalmente no estuvimos dentro de la audiencia, pero lo que tenemos en comunicación todos por los terceros, le dio unos días más para una prórroga a efecto de poder aportar pruebas. Esto sí causa mucha suspicacia y nos puede encauzar hacia actos de impunidad por lo siguiente. Como número uno, yo creo que sí vale mucho la pena que a través de la Fiscalía, aún con el recuerdo de la investigación, que digo, tú lo sabes, de los 118, para que todos lo tengan ahí presentes del auditorio, hombres y mujeres valientes, que nos obliga a un resguardo, a una discrecionalidad en la investigación. Yo creo que sí vale la pena que aclare para la mayor transparencia de la ciudadanía, la Fiscalía, porque entendemos, por esto que sucede el día de hoy, que ya no tendría un criterio de oportunidad, Emilio N., ¿no? Entonces, aquí vale la pena aclarar esto como primer momento, mi querido amigo, porque yo no he criterio, pues entonces hablamos de una prórroga, porque esta prórroga no son criterios de oportunidad, no es prórroga. Ahí se tienen 15 días y si no se dan los datos que señala como informante a la Fiscalía, pum, vale, ya no le dan ese criterio de oportunidad. Estamos fuerte en un escenario de un procedimiento ordinario. Claro. Pero te voy a decir algo bien importante, mi querido amigo. Aquí la prórroga en un procedimiento ordinario para aplazar este día de la investigación se da cuando se justifica como una defensa técnica que el tiempo se necesita para una adecuada defensa. A mí lo que me causa justificación es por lo que todos nos enteramos por acceso a terceros y seguridad pública, es que es para apoyar un tema de sobornos, y en esto también nos lleva a pensar a lo que probablemente se ha tú lo sabes, sobre otras personas terceras. Esto, como se entiende, sí, pues no es suficiente. Es decir, yo no puedo pedir un tiempo de prórroga para buscar pruebas, para señalar a terceros, ¿sí me explico? Porque no tiene lógica jurídica. Aquí algo bien importante, tú lo sabes, que fue redactora en el procedimiento penal, mi querido amigo, estas cosas, para que el juez, en todo momento, con el auditorio que nos entienda muy bien, para que tú le pidas al juez algo y te diga sí, y cuánto le doy, tengo que justificar tres cosas. La legalidad, es decir, ajustar los tiempos procesales, la licitud, que lo que pido no es violatorio de derechos fundamentales de nadie, y tres, bien importante, mi querido amigo, la pertinencia, la utilidad. Si esto no es útil, es decir, yo le digo al juez, oye, es que yo quiero recabar pruebas para señalar a terceros, esto no debió ser aceptado. Por eso yo entiendo que incluso la Fiscalía, que conocemos todos en la nota, es que incluso se opuso. ¿Me explico? Porque finalmente lo que es impertinente para una defensa, es decir, lo que no justifica, porque lo estoy pidiendo para cosas diversas, cosas terceras, a lo que me atañe, para defenderme de un delito en particular, entonces yo le doy la razón a la Fiscalía en esa posición que tuvo, y lamento el fallo del juez, y yo lo que pediría es que pues este tipo de investigaciones, como todas las que tenemos en México, pues dejen de tener una tonalidad política y tengan tengan una seriedad jurídica, porque eso le va a dar un gran realce a toda la administración del gobierno federal en México, y además confianza, certidumbre y demás. Ahora, el tema de la prisión preventiva que tú dices, mi querido, es muy importante, porque por el tipo de delitos a Emilio N., es muy importante decirlo, son de prisión preventiva oficiosa. Si lo comparamos con otro tipo de delitos, pues hay suspicacia para poder entender que en este caso no es una prisión preventiva de menor relevancia, sí. Entonces, la ley no es para unos diferente,
el Estado de Derecho explica que para todos se aplique el sistema igual. Y esto es lo que, por supuesto, el auditorio y toda la población de México pues se pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué es solicitudes aceptadas en este caso particular y es distinta con criterios a otros casos diferentes? El procedimiento penal, cabe mencionar, amigo mío, en el Código Nacional es para el Foro Federal y para el común. Y no debe haber distinción de ninguna manera. Muy bien. Nos cuestionan, doctora, el tema, la gente está inquieta porque, bueno, el tema de Emilio N. es el escándalo de Brecht, el escándalo de corrupción, pues ya el delincuente confeso que, bueno, sigue gozando de acuerdos de carácter político en donde tal parece que la justicia, el Estado de Derecho, la legalidad y el Poder Judicial quedan relegados al ejercicio del poder político, al ejercicio del poder gubernamental, que le permite que esta clase de personajes como Emilio N. pues gocen de no sé si llamarle criterio de oportunidad o de impunidad, en donde a través de la figura del testigo colaborador se están burlando de la justicia o lo están utilizando como un mecanismo de persecución política para castigar a los adversarios o a los enemigos políticos del gobierno en turno. ¿Cómo lo visualizas, doctora? De dos maneras. La primera, que todos debemos entender que ya con la resolución de hoy, con esta autorización del juez, ya no debe haber un criterio de oportunidad. Es urgente que la Fiscalía, nuestro querido fiscal general, lo aclare para que ya no hay un criterio de oportunidad, porque cuando se da esa prórroga en el plazo complementaria, de ninguna manera se está hablando de una figura de criterio de oportunidad, porque no se tiene ese plazo tan grande. Claro. El único plazo que se tiene y ya se retrasó, ya no puede ser posible, material y formalmente. Son 15 días para que una persona como testigo, como informante, como bien dijiste, pueda apoyar con información para terceros. Lo que ya me aquí es que hoy se autorizó una prórroga, lo que quiere decir que ya no hay criterio de oportunidad y él se le está siguiendo un procedimiento ordinario. Pero bien, es lo que les decía, es que debe aceptar, parece que el criterio de oportunidad, la información para terceros, pero no así se debe tratar por del juez esa prórroga tan grande, creo yo, para que se aporten elementos de parte de la defensa para poder aportar datos de terceros para corroborar sobornos de información. Que me parece que aquí se están confundiendo figuras muy delicadas. Primera, claro. A ver, oportunidad, entonces te dan 15 días para que tú hables. Si no es oportunidad y es procedimiento ordinario, como se entiende como un plazo de investigación prorrogado, sí, entonces lo único que debe autorizar el juez es información sobre su propio procedimiento, ¿se me explicó? Sobre su propia investigación. Y entendemos por el acceso a terceros de la información del día de hoy, en este caso, que pues no fue así. O sea, que se le otorgó ese prórroga para información, para apoyar socorros entre otros de otras personas, lo cual el juez no debió de haber. Independientemente de que nosotros podamos pensar, no, que tenemos la información generalizada y no particular, creo que sí es muy delicado que el juez resuelva con criterios o con reflexiones de una figura distinta a la que se está llevando ahorita. O sea, ahorita estamos en un procedimiento ordinario y lo único que se va a autorizar a una vez es lo que se tenga que hacer para obtener datos para su propio procedimiento. Claro. Y no es el caso, no es lo que falta, que lo que sabemos de ese caso. Y esto sí es muy delicado, porque efectivamente puede darse impunidad y además la prisión preventiva, pues es una figura que la población sigue esperando, no para castigar, claro que tiene la presunción de inocencia, pero me refiero a que en las reflexiones, porque en otros casos una persona sigue en prisión preventiva y así porque en este caso no, cuando se entiende que los casos que se han ventilado, los delitos que se han ventilado, tienen una envergadura mucho mayor y cada vez que yo digo, la sociedad es víctima indirecta en este caso, la sociedad es víctima indirecta, yo creo que la sociedad sí no muy bien para evitar la justicia.
Ok. Doctora, no sabes cómo te agradezco que nos hayas hecho esta aclaración y nos des esta explicación siempre puntual, siempre contundente, siempre objetiva, sin rodeos, con tu gran experiencia, con tu amplia trayectoria y tu conocimiento en materia penal. Permítenos que te molestemos la próxima semana para darle seguimiento a este y otros temas que traemos también en la agenda en materia penal, como el caso de Rosario N., y otros temas que ya están también en la antesala de órdenes de aprehensión o de judicialización de algunas carpetas de investigación. Como siempre, te deseo una excelente tarde y agradezco siempre tu valiosa colaboración. Te mando un fuerte abrazo. Yo te mando muchos abrazos y bendiciones a tu auditorio. Estoy siempre con ustedes. Toda mi admiración y que el señor es el mejor protagonista que más queremos en este país. El medio es nuestro líder y te mando un gran abrazo a ti, querido amigo. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. La prestigiada abogada penalista Diana Cristal González Obregón, aquí en 1+1. Muchas gracias, Diana. Te mandamos un fuerte abrazo. Buena tarde. Y bueno, pues ya escuchó usted esta opinión desde la perspectiva de una prestigiada abogada penalista, una mujer valiente, reitero, una mujer, una profesional del derecho, una colega reconocida y respetada por mis colegas abogados. Tengo en la línea telefónica a otra mujer mexicana, profesional de la educación, una especialista en temas educativos. Y precisamente estoy hablando de la licenciada Soraya von Roerich. Efectivamente, hablo de la licenciada Soraya von Roerich porque es una experta, es una voz autorizada en temas educativos, en temas sobre en donde yo diría muy poquita gente conoce realmente el contexto y entiende la filosofía educativa, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí en 1+1 nos abocamos a atender y a escuchar la opinión, el análisis y el comentario, y por qué no hasta la recomendación de especialistas, de opiniones válidas, legítimas, con fundamentos y yo diría profesionales. Agradezco que nos haya tomado esta llamada telefónica la licenciada Soraya von Roerich. Licenciada, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Pues molestándote, estamos en la antesala prácticamente del regreso a clases presencial. Tal parece que esta campaña de vacunación, pues en menores de edad, está ya llegando a una etapa en donde se está controlando, o al menos se está estabilizando el número de contagios. La dinámica social, económica, se está normalizando, lo podemos ver en las calles de la capital de la República Mexicana. Sin embargo, en los recintos académicos, en las instituciones educativas, nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué va a pasar con la educación frente a este COVID? Mi querido Julio, pues así es. Llevamos pues prácticamente, dependiendo de cada uno de las personas que hayan, o los chicos que hayan regresado a clases, algunos en agosto, otros en septiembre, prácticamente llevamos de 3 a 4 meses de un ejercicio entre educación híbrida y educación presencial. Hay preparatorias de educación media superior que sé que perfectamente están teniendo sus clases diariamente, presenciales, y hay otros que siguen en híbrido, y hay otros padres que pues también todos tienen una libre decisión en cuanto a si toman esa educación presencial o no, porque ha sido libre. Entonces, lo que ha sucedido es que todavía el fenómeno de que todos los chicos estén tomando clases presenciales no ha sucedido, pero vamos a decirlo de una cosa, teníamos una incertidumbre y es una realidad porque, bueno, no está para menos el panorama que ha sido en este país, de la cantidad, y vamos a decirlo tristemente, de personas que han fallecido por este virus del COVID-19. Han sido números muy alarmantes que el subsecretario de Salud decía en un principio que si mal nos iba a haber un deceso de 60,000 y la verdad es que ya van 400,000. Claro. Que con ese número o con ese manejo de la pandemia, pues no es para menos que todos estemos y sigamos alerta y escépticos de cómo iba a ser estas clases presenciales. Pero para buenos buenas noticias, eso es lo correcto. Sí. Ha sido muy buena. Ha sido también, yo creo que en gran parte han tenido que ver las instituciones, tanto de educación básica como superior, que han sido también muy moderados en su regreso a clases. En el sentido de, si no quieres regresar, puedes hacerlo en línea.
modelos híbridos como por ejemplo el Instituto Tecnológico de Monterrey, que maneja divididos sus grupos y solamente van 2 veces a la semana. Y entonces los números son muy satisfactorios. Y eso es muy bueno. Evidentemente, claro que a estas circunstancias de lo que estamos sabemos un poco más manejar el virus, a claro. diferencia del principio. Y cuando se empezaron clases, mi querido Julio, sí. Los índices de contagios mayores fueron en esos meses, en agosto y septiembre. Entonces puede ser un fenómeno que aunque a lo mejor no repercutió en las edades menores de los chicos que asisten a clases, pues sabemos que pueden ser los que puedan llevar el virus a otras personas. Y hay muchas personas en el camino que pues a más de 1 año y medio de la pandemia dijimos, no, pues a lo mejor ya no me contagio, tengo mis vacunas, pero por ejemplo, en el caso personal no ha sido así. Yo, por ejemplo, en septiembre me contagié, ¿no? Claro. Entonces, esto no termina, la pandemia está ahí presente y tenemos que estar alertas, pero es muy bueno saber que lo que se refiere a los contagios en cuanto a activos del COVID-19 en las escuelas ha sido muy estable. Y quiero tomar en muestra unos números que hace el gobierno de Jalisco. ¿Y por qué el gobierno de Jalisco en específico? Porque es el único que se encuentra de esta manera estos números, pero yo siento que puede ser una muestra que ejemplifica a grandes rasgos lo que sucede en otros lados, porque viene bien, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México, en donde tú y yo vivimos, mi querido claro. Julio, sí. No hay números tan específicos. Solamente se hablaba en septiembre de que había 56 casos de algunos contagios en algunas escuelas, que yo tengo mis dudas porque no todos los padres ni todas las personas reportan esto. Pero bien, no hay un caso, por ejemplo, hasta el momento, o que se hayan reportado de chicos que estén muriendo o de que estén hospitalizados, y eso ya es una maravilla. Y entonces, por ejemplo, te quiero compartir, por ejemplo, en el estado de Jalisco, que empezó en clases presenciales sí. y con estos modelos que te explicaba, claro. que, por ejemplo, de un total de alumnado en escuelas de educación básica, solo el 0.001% fue detectado con la enfermedad. Pues es fantástico este número. Y después de 38 casos de COVID que se dieron más o menos al principio de cuando ingresaron en el mes de septiembre, se identificaron en la escuela en 13 planteles de la educación básica. Están hablando en específico de la educación básica. Claro. Entonces, el reporte ha sido muy bajo. Y asimismo, por ejemplo, en el personal educativo se registraron 56 personas. Esto equivale al 0.0049%. Es evidente cómo se comporta el virus, ¿no? Muy bien. En nosotros, los mayores, mi querido Julio, pues es mucho más el número de contagiados, ha sido de forma mucho más agresiva. Entiendo ahora que tiene que ver con nuestro sistema inmune y, lógicamente, los pequeñitos tienen un sistema inmune mucho más alto. Es entonces ahí donde que es un poco más o más benévolo la reacción de este virus. Entonces, aunque en la última semana hubo un registro, o las últimas semanas, porque muchos empezaron con una actividad escéptica, ¿no? ¿Cómo voy a ir a clases? ¿Cómo lo voy a llevar? Pues te digo, no estamos como para tomarlo en vano, el tener precaución en llevar a nuestros hijos a la escuela por todo el panorama que se ha dado en nuestro país, porque desgraciadamente muchas personas, aparte de a lo mejor no han fallecido, pero pues todavía tienen secuelas o han sufrido temas muy dolorosos con esta enfermedad. Luego empezaron a subir el número de personas y acudió de un más o menos, empezó con un 80 y tantos % de personas que empezaron a asistir a clases presenciales. Ahora ha subido a casi un 99%. O sea, las personas se sienten, pues la opinión pública, la percepción, claro. Los padres se sienten más tranquilos de mandar a sus hijos a la escuela. Claro. Y que esta pandemia no termina, mi querido Julio. Así es. Van a seguir habiendo contagios. Sí. Tenemos que seguir tomando esas precauciones para que no se disparen los números, pero también es una realidad que tenemos que seguir a nuestra vida. Y que me da mucho gusto que dentro de todo este caos, ver los casos de estudiantes, del personal educativo, y tanto reportados en la educación básica como en la educación superior, han sido más o menos en este fenómeno y en esta muestra, que se encuentra estable,
que no ha sido una catástrofe como pudiera o como ha sido todo el contagio en nuestro país. Así y es. que esperemos que siga así, mi querido Julio. Sé que, por ejemplo, en algunas escuelas, por ejemplo, en este primer semestre que utilizaron como modelo híbrido, a lo mejor ya para regreso de las vacaciones de diciembre van a regresar a más días presenciales. Claro. Entonces, todavía tenemos que estar atentos cómo se comporta el virus. Todavía no se desplaza el número real de personas que antes de esta pandemia era. O sea, por ejemplo, en un solo día, todas las personas que, por ejemplo, en algunas escuelas se presenten a tomar clases, todavía no sucede, mi querido Julio. Claro. Entonces, no debemos de olvidar que estamos en pandemia y me da gusto que, y esto es una gran labor, y lo vuelvo a repetir, tanto de escuelas públicas como privadas, que han sido muy mesurados en iniciar clases, y aunque se sientan presionados por el Ejecutivo Federal o por algunas instancias de que no hay ningún problema, porque también por medio de la Secretaría de Salud, no hay ningún problema, no va a pasar, han sido ellos muy mesurados, han regresado a clases y a trabajos conforme se van presentando los cambios, y aunque estemos en semáforo verde en todo el país, las instituciones han sido muy responsables en este regreso a clases. Es lo más importante. Pues, licenciada Soraya von Rohrich, de veras es un placer escuchar, nos tranquiliza su comentario, nos llena de certeza, nos llena de tranquilidad, cómo esta política pública se ha implementado, como bien refiere usted, con mucha responsabilidad, con mucha mesura, con mucha asertividad y sensibilidad frente a la preocupación y a la desconfianza de los millones de padres de familia que tenían la inquietud de mandar a sus hijos a esta nueva realidad, pues en donde, como bien refieren los expertos de la salud, esto es endémico, llegó para quedarse y tenemos que continuar en este proceso de cuidado preventivo, mantener las reglas de sana distancia, los protocolos preventivos para evitar mayores contagios y, claro, pues regresar en la medida de lo posible a la normalidad en todos los sectores y concretamente en el sector educativo. Licenciada Soraya von Rohrich, siempre es un placer platicar contigo. Permítenos que la próxima semana te molestemos porque tenemos también varios temas en materia educativa que quisiéramos plantearte, si fuera posible. Claro que sí, mi querido Julio, y no hay que olvidar, esto es una muestra de que haciendo las cosas bien se puede tener una mejor respuesta. Sin lugar a dudas. Que no por querer avanzar rápido, pues dan mejores resultados, ¿no? Ahí están las consecuencias, claro que sí. Pues yo quiero agradecerle, reitero, mi reconocimiento y mi agradecimiento a la licenciada Soraya von Rohrich por compartirnos este mensaje y explicarnos este contexto. Te deseamos una excelente tarde, fuerte abrazo. Contigo en tu espacio. Gracias, muy amable. Pues hemos llegado al término de este programa. Soy Julio Jiménez. Quiero agradecerle a mi gran equipo de colaboradores, a la licenciada Tania Acosta, el licenciado Israel Muñoz, al ingeniero Miguel Zelaya, enviarle un fuerte abrazo a nuestro compañero y amigo don Raúl Ruiz Venegas, que hoy se encuentra un poco delicado de salud. Le mandamos un fuerte abrazo a la distancia, le deseamos una pronta recuperación. En 1+1 nos ocupamos y nos preocupamos de la salud y el bienestar de nuestros compañeros. Le hacemos llegar un fuerte abrazo a nuestro compañero don Raúl Ruiz Venegas. Quiero agradecer especialmente el apoyo, la confianza y el respaldo del presidente editor de Grupo 1+1, al doctor Naim Livien Kawi, así como la directora general de Diario Amanecer y de 1+1, a la doctora Karina Rocha Priego. Su apoyo y su respaldo para que este proyecto sea una realidad y poder someterlos a amable consideración todos los días. Recuerden, ya tenemos una cita, 14:30 horas, aquí en Cambiando de Tema, ya sabe, desde el periódico 1+1. Muy buen provecho y ya sabe, sígase cuidando. Hasta mañana, que tenga buena tarde. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1.